nuestros temas de salud en las Tres Gracias en compañía del doctor Julián Aristizábal. Él es médico, internista, cardiólogo y electrofisiólogo, y el tema que hoy proponemos es la disautonomía, que más que una enfermedad, me explicaba el doctor antes de iniciar la nota, es un conjunto de enfermedades y que es, digamos, de una clasificación reciente, digámosle así, por eso es que resulta tan extraña para muchos, por eso siempre ha existido. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La idea de hablar de disautonomías tiene que ver con una forma nueva de ver enfermedades, porque precisamente la suma de ciertos síntomas anteriormente hacía parte de cosas aisladas, pero ahora entendemos que ciertos síntomas cardiovasculares o también que tengan que ver con el ámbito psicológico de un paciente pueden enmarcarse dentro de una enfermedad en particular, y esa enfermedad es la disautonomía, o esa serie de enfermedades sería la disautonomía. ¿Cuáles serían de pronto los síntomas más visibles de la disautonomía? La disautonomía o las disautonomías tienen una serie de presentaciones que varían de acuerdo con la parte del sistema autónomo que esté comprometido. O sea, son varias. Exacto, y ahí vale la pena tratar de aclarar cuáles serían esas alteraciones. Uno tiene un sistema nervioso central que regula situaciones como el movimiento, como ponerse de pie o sentarse, son actividades voluntarias, pero existen otras circunstancias como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca o la presión arterial, que son independientes. Uno no puede modular la frecuencia o la presión arterial. Y existe un equilibrio en el sistema nervioso dado por un sistema autónomo que tiene dos grandes ramas, una que activa y una que relaja, y ellos están constantemente en equilibrio y adaptándose a circunstancias. Cuando ese equilibrio se rompe, hablamos de disautonomía. Pero ese equilibrio puede romperse, por ejemplo, para regular la temperatura corporal, pero por ejemplo para regular la presión arterial. O sea, no todas las personas tienen la misma expresión de la enfermedad. ¿Por qué los cardiólogos o los electrofisiólogos vemos tanta disautonomía? Porque tal vez una de las expresiones más ruidosas, por ejemplo el síncope, que es la pérdida del conocimiento y la pérdida del tono postural que se va al piso, nos habla de una disminución de la cantidad de sangre que llega al cerebro, y el organismo como respuesta cae al piso, y es una forma de prevenir un daño posterior. O sea, los desmayos. Cuando uno se desmaya, y que es tan frecuente en la adolescencia, todas las peladas se desmayan. Es muy frecuente. Sí. Sobre todo cuando hay exámenes. Pero ¿qué otros síntomas son visibles, de pronto para quien nos esté viendo, sin exagerar ni tampoco entrar alarmas? Porque es que hay síntomas que se ven relacionados de pronto a la falta de alimentación o a un tema de vértigo, azúcar, ya sea más o menos, pero ¿cuáles podrían ser que uno diga, bueno, tengo que pedir cita porque muy seguramente puedo poseer esta enfermedad? Un síntoma muy característico es el síncope, la pérdida del conocimiento, pero algunas veces el desacondicionamiento con el ejercicio. Las personas que empiezan a hacer ejercicio y sienten el corazón mucho más acelerado de lo usual, o las personas que cuando están sentadas y se ponen de pie se marean e incluso pueden perder el conocimiento, o cuando las personas sienten que están teniendo una alteración en la sudoración corporal, que tienen lo que comúnmente se conoce, o las mujeres dicen frecuentemente, que son friolentas, que tienen mucho frío o por el contrario mucho calor. Esas pueden ser expresiones de la disautonomía. Sin embargo, como lo mencionabas, una de las cosas que se debe tener en cuenta es que uno tiene que hacer un análisis para aclarar si existe de fondo una enfermedad que explique lo que está ocurriendo, porque existen enfermedades muy frecuentes como la diabetes, que produce disautonomía y que puede producir alteraciones en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, relacionadas con la misma diabetes, y el tratamiento implica un control muy adecuado de la diabetes. Cuando existen sobreposiciones, parte de la enfermedad tiene que verla el neurólogo, parte de la enfermedad tiene que verla el cardiólogo, e incluso parte de la enfermedad tiene que verla el psicólogo o el psiquiatra, porque en esta enfermedad algo que hemos encontrado es que los momentos estresantes o de tensión disparan o desencadenan eventos de síncope. Y es frecuente, por ejemplo, las mujeres jóvenes que están en la universidad están controladas, pero llega la época de parciales o de finales y empiezan a tener síntomas. Es una enfermedad que sin duda involucra la percepción cognitiva y el estrés. Por eso requiere un manejo integral. La línea telefónica, a propósito, está abierta por si quieren aprovechar y hacer alguna consulta acerca del tema 232-3903. Doctor, para determinar que efectivamente se trata de disautonomía y no de otra condición de salud o algo que tenga un componente netamente emocional, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas con las cuales se cuenta? Porque tengo entendido que el diagnóstico también es bien especializado. ¿Verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo es? Uno evalúa al paciente y trata de determinar el perfil de presentación de la enfermedad, y de acuerdo con eso dice, la presentación de esta enfermedad predominantemente es cardíaca,
Entonces, en ese caso, uno trata de evaluar la expresión del desequilibrio de ese sistema autónomo de alguna manera, por ejemplo, con un examen que se llama Holter y nos evalúa algunos parámetros, con un examen el que frecuentemente se envía es un examen de mesa basculante, en el cual el paciente está acostado durante un rato y luego es sometido a algunos estímulos externos, el cambio de posición y la administración de medicamentos, y eso provoca el sistema nervioso autónomo o reta el sistema nervioso autónomo para tratar de reproducir los síntomas que esa persona puede estar presentando. Pero también, por ejemplo, en el caso de la diabetes o el Parkinson, uno busca otro tipo de alteraciones que el neurólogo evalúa y puede determinar la presencia de algún tipo de alteración estructural que nos hace pensar que tiene relación con la enfermedad primaria y no son una coexistencia o una enfermedad adicional. Hay muchas personas que tienen una relación también con el tema de la presión arterial y la disautonomía. Eso es muy importante lo que tú dices, porque una de las cosas que uno observa es que hay personas que pueden tener hipertensión arterial, ser hipertensas, pero en momentos, ante cierto tipo de circunstancias, volverse hipotensas, o sea, presentar la reacción contraria que pareciera paradójico. No es paradójico si lo entendemos desde una perspectiva en la cual el organismo necesita equilibrios variables. No todo el tiempo la presión puede estar de la misma manera ni puede estar estática, por el contrario, se adecua a las situaciones. Entonces, hay personas hipertensas que en algunos momentos hacen hipotensión o presión baja, y esas personas algunas veces tienen disautonomía. Uno debe evaluar si es el medicamento para la presión, si ya hay que ajustar la dosis, o si por el contrario existe alguna otra situación adicional, por ejemplo deshidratación, por ejemplo el efecto de un medicamento que en personas de edad avanzada los diuréticos algunas veces pueden producirlo, por ejemplo. ¿Y cómo es el tratamiento, doctor? Es muy variado. Cuando nos centramos en la parte que tiene que ver con el síncope o una parte que llamamos taquicardia ortostática postural, que es lo que más frecuentemente vemos nosotros, hay varios ámbitos en los cuales tenemos que intervenir. El primero es que tenemos que tratar de identificar cuáles son los precipitantes, qué circunstancias predisponen a esa persona a hacer síntomas, porque algo fundamental es tratar de evitar esos desencadenantes en la medida de lo posible o de elaborar estrategias para resolver la situación. Si vemos que la respuesta es predominantemente disminución de la presión arterial, lo que hacemos es medicación que aumente la presión arterial. Pero aquí ustedes probablemente han escuchado, les han dicho, el aumento del consumo de sal o de líquidos es bien importante, porque eso nos ayuda a aumentar el volumen dentro del organismo y aumentar la presión arterial. Cosas tan simples como el cambio de posición, el uso de medidas de gradientes de presión, permiten que la presión arterial se estabilice en estas personas, aumente el retorno venoso y tengan menos síntomas. Aún en personas jóvenes, o sea, porque yo he escuchado de la disautonomía mayormente en adolescentes. Así entonces aquí la pregunta sería, ¿cuáles son los pacientes, digamos, más propensos a tener un diagnóstico de este tipo? Y aún en personas jóvenes uno dice, la presión. Una excelente pregunta esa, porque uno piensa por el tipo de pacientes que ve que es una enfermedad específica de personas jóvenes. Realmente las disautonomías tienen un espectro desde edades muy jóvenes o tempranas hasta edades avanzadas. Algunas disautonomías son sintomáticas, molestas, más no graves para el paciente, pero algunas disautonomías son muy serias, muy graves y pueden llevar a poner en riesgo la vida del paciente. En nuestro medio lo que más observamos es en pacientes jóvenes usualmente, en quienes afortunadamente no existe una enfermedad cardíaca de fondo, no hay una enfermedad que los predisponga, pero cuya expresión sí es muy ruidosa y muy molesta y deteriora muchísimo la calidad de vida. Una persona desmayándose a cada rato. No, y el peligro de los golpes. Pero frente a esa situación es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad que como algunas hay que aprender a vivir con ella o desaparece con el tiempo en buen tratamiento. Eso que mencionas es bien interesante. El comportamiento es variable, pero uno observa que hay personas que tienen picos de presentación de la enfermedad. Usualmente uno de los picos ocurre en la adolescencia hasta los 20 años usualmente. Y un segundo pico ocurre alrededor de los 60 años, cuando la expresión más importante es síncope, o la pérdida del conocimiento y del tono postural. Pero hay otro tipo de presentación que es variable, que no tiene un patrón de presentación particular y que puede desencadenarse con ningún precipitante en particular o con, por ejemplo, circunstancias estresantes que precipitan. Es por eso que es tan importante la participación del psicólogo en algunos de los casos, Por obviamente, de supuesto. disautonomía. En la disautonomía, cuando la empezamos a entender como una alteración
que va más allá simplemente de la expresión final. La expresión final es que la presión disminuya, la frecuencia disminuya o aumente. Esa es la expresión final, pero no es la causa del problema. Cuando lo entendemos como un algo más complejo, nos damos cuenta que es necesario involucrar a muchas personas en eso. Se lo toman no solo físico, es también mental. Por supuesto, porque es muy importante darnos cuenta que el equilibrio de la mente, y en este caso el estrés, que puede desencadenar respuestas muy importantes en el sistema nervioso autónomo, puede precipitar crisis, puede afectar presión arterial o frecuencia cardíaca. Prácticas como entonces el consumo de más sal en el caso de que sea hipotensa, la toma, ingesta de bastantes líquidos, pero además el ejercicio, ¿pueden ayudar a los pacientes disautónomos? El ejercicio es muy útil, pero el ejercicio debería ser medicado, debería ser formulado. ¿Por qué? Porque algunos patrones de ejercicio, por ejemplo, levantar peso, puede que a algunos pacientes les pueda producir síntomas. Entonces, lo ideal es que sea evaluado por un cardiólogo y lo deriva un médico deportólogo, un especialista en ejercicio, y prescribir un ejercicio acorde con las necesidades del paciente. El ejercicio puede ser suficiente para mejorar muchos de los síntomas. Usted nos mencionaba que había tipos, digamos, de disautonomía y había grados de severidad, pues, entre ellos, digamos, en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Hay enfermedades afortunadamente infrecuentes, una que se llama atrofia simpática múltiple, que son disautonomías muy, muy importantes, pero que la presentación es desde muy temprana edad y usualmente el paciente no vive muchos años. Es una presentación muy dramática porque comprometen todo el perfil del sistema nervioso autónomo que regula múltiples funciones en el organismo. Las que vemos nosotros usualmente son muy sintomáticas, pero no tan graves. Afortunadamente, la mayoría de disautonomías que vemos son benignas. Sí, ¿y qué decir ante, digamos, esa corriente que hay, digamos, para este tipo de clasificación de enfermedades, que dicen, todo eso es emocional, todo eso es psicológico, eso se lo diagnostican? Haga una terapia de... Sí, como al que no sabe qué tiene, venga, digámosle que es disautonomía, que es que aquí todo cabe, porque como no es una, sino varias enfermedades. Lo que nosotros observamos frecuentemente es que cada cierto tiempo surgen enfermedades a las que se atribuyen todos los síntomas. Entonces, cuando no tenemos una explicación, empezamos a poner allí, en ese eso cajoncito. debe ser disautonomía. Es muy importante por eso precisar el diagnóstico. O sea, no toda persona que tenga mareo tiene disautonomía, no todas las personas que tienen síncope tienen disautonomía. El síncope puede tener un origen cardíaco, neurológico, un problema que amerite otra intervención. Es muy importante entonces precisar qué es lo que ocurre con el paciente. Y en esta enfermedad es evidente que hay un componente emocional, no como se piensa por momentos que el paciente está inventando de los manipulación síntomas. o un Exacto. episodio histérico. Exacto. Pues, Lo que realmente sí lo siente. Sino que la forma en que el organismo responde, por ejemplo, al estrés, hace que el sistema nervioso autónomo en ciertas ocasiones disfuncione, se desequilibre. Se enloquezca. Y los especialistas indicados para diagnosticar y tratar la disautonomía son... Pues lo vemos cardiólogos y electrofisiólogos, lo ven los neurólogos también, y los internistas también están acostumbrados a manejar disautonomía. Pues muchísimas gracias por Además, acompañarnos. habla buenísimo. ¿Qué? Invitadazo. Sí, excelente invitado. Muchísimas Muchísimas gracias por Un placer, acompañarnos. muchas Muchas gracias. Vamos con más.